Gracias una vez más por acompañarnos en este su espacio de Poliscopio, un espacio al servicio de tratar de entender qué hay detrás de los problemas que los venezolanos sufrimos y padecemos todos los días, con José Vicente Carrasquero y un servidor, Ángel Oropesa. José Vicente, ¿cómo estás? Bien. Comenzamos tercera semana del mes de octubre. Por supuesto, en un país donde no hay descanso, no hay sosiego, o sea, no hay chance de, digamos, las noticias se atropellan unas a otras. Sin embargo, quería comentar contigo, José, dos que considero que son como muy importantes. Una tiene que ver, por supuesto, con esta tendencia al descenso de los precios del petróleo en un país que lo único que produce es petróleo. O sea, una cosa que quizás los que nos ven no recuerdan, en el año 98, último año modelo militarista, llegamos a tener 56% de lo que se exportaba como petróleo y 44%, por además en ascenso, por ciento de cosas que no eran petróleo. Exacto. El año pasado, 98% de lo que exportamos es solo petróleo. Entonces, por supuesto, lo que pasa con el petróleo es, digamos, demasiado importante para no hacerle caso. La tendencia es una tendencia al descenso muy seria, cosa que tiene implicaciones políticas, no solamente económicas importantes, e implicaciones para la vida de la gente. Quería conversar contigo eso. Este año vamos a cerrar posiblemente con un promedio del petróleo por encima de los 90 en promedio, ¿no? Y tuvimos que pagar algo así como... Optimistamente. Bueno, digamos, el promedio estuvo alto, estuvo cerca de 100 gran parte del año. Entonces este descenso, pues, digamos, pero el promedio anual, digamos, ¿no? Y estamos hablando de un pago de deuda externa cerca de los 7.000 millones de dólares, un poco más, un poco menos, y tuvimos serios problemas de escasez, serios, muy serios. El año que viene estamos hablando de pagar conservadoramente cerca de 15.000 millones de dólares en servicio a la deuda, sin posibilidad de subir la producción, con un barril que debe estar cerca de 70 u 80 dólares en promedio. Eso va a provocar, entre otras cosas, un agravamiento severo de la escasez, porque no vas a tener plata para poder pagar importación en un país que no produce absolutamente nada. Entonces, de eso hay que hablar. Y lo otro, hay que comentar la estrategia anunciada por la Mesa de la Unidad en boca de su vocero Jesús Chugo Torrealba. Hubo un acto de masas el sábado. Allí se anunció que, bueno, que a palabras más, palabras menos de Chugo, si bien los actos masivos son muy hermosos y muy emocionantes, no es el momento para eso. El momento es para privilegiar pequeñas movilizaciones, básicamente en búsqueda de la gente descontenta que no milita en la oposición, pero que está molesta con el gobierno, para tratar un poco de vender la idea de que hay otras formas de hacer las cosas. Entonces, esa estrategia, una estrategia que hemos comentado en este programa, parece necesaria, parece conveniente, y en este mar de malas noticias, pues es una luz al final del túnel. Entonces, sí, señor. Quiero que conversemos esas dos cosas. ¿Qué nos espera? ¿Qué le espera al gobierno? Pero sobre todo, ¿qué nos espera a nosotros los venezolanos de seguir, como todo parece indicar, la tendencia al descenso de los precios del petróleo y esta estrategia frente a eso que está planificando la Mutua? Bueno, lo primero, Ángel, con el precio del petróleo estamos viendo las consecuencias de haber convertido a la MUT, de haber convertido a PDVSA en una especie de cajita de sorpresas. Inclusive Maduro llegó a decir en estos días que PDVSA no estaba diseñada para generar ganancias. Ah, caray, ok. Sino que PDVSA estaba diseñada para financiar al pueblo. Y por supuesto, si tú financias al pueblo... Pero es que no hace ninguna de las dos cosas. Sí, si tú financias al pueblo ad infinitum, inclusive obteniendo créditos para seguir gastando, bueno, va a pasar lo que está pasando. Claro. Hay una fuerte caída de la producción interna de petróleo liviano. Eso es lo que explica que estemos trayendo petróleo liviano de otros países para mezclarlo con nuestro petróleo pesado. Perdón, ha pasado por debajo de la mesa otra vez el blackout informativo, donde la gente no se entera de las cosas que pasan por primera vez en la historia. Es un hecho histórico, un gobierno que rompe récord histórico, también rompió otro. Estamos importando petróleo, en este caso de Argelia. Ya no es gasolina, como ya es petróleo, ¿no? Y compramos este fin de semana 2 barcos rusos a Petrochina para enviarlos a ser refinados en Curazao. Sí, ese es el otro, que es una cosa todavía incluso más grave, porque en el caso del petróleo de Argelia es un petróleo supuestamente para acá, pero el otro es petróleo que yo compro a un precio barato, pero a un precio caro, para vendérselo barato a un tercero. Sí. Es una cosa completamente loca. Pues, ¿no? Sí. Pero otra vez la gente no se entera porque, de nuevo, el bloqueo informativo no permite que estas cosas pasen. Fenomenal. Sí. Entonces, el haber convertido a PDVSA en esa cajita de regalos, en esa cajita de
es lo que nos tiene en esta situación. PDVSA se quedó sin margen de maniobra, no tiene manera de manejar una contingencia como es la caída del precio del petróleo. Ya están sacando de la manga el hecho de que el presupuesto está hecho con el dólar a 60, Sí. pero todos sabemos que el dólar a 60 no era que los otros $40 o el restante se guardaba, sino que ese dinero se estaba gastando. Sí. Se estaba gastando en regalos, en autopistas para Bolivia, en casas para República Dominicana, en casas para Perú. No, y para los amigos del gobierno Sí. se han hecho inmensas fortunas, hay que decirlo, pues, ¿no? Claro, y para casas allá en San Miguel, en Maturín. También. Entonces, uno va viendo cómo lo que estamos sufriendo en este momento, y es lo que vamos a sufrir, es una caída estrepitosa, si aún se podía más, de la calidad de vida del venezolano. ¿Por qué? Bueno, porque si con el dólar a 90, como lo teníamos hasta hace poco, el gobierno no podía pagarle a los proveedores de medicina para que se trajeran más medicina, a los proveedores de alimentos para que se trajeran más alimentos, a los proveedores de repuestos y así en general para que se trajeran esas cosas. Bueno, imagínate qué va a pasar con el dólar. Claro, pero es que lo que hablamos con es el un país que no produce nada, todo tiene que importarlo. Claro. Y lo importas es con la renta petrolera. Bueno, entonces, si la renta disminuye ostensiblemente, el remedio, y ya tuvimos este año desabastecimiento, como tuvimos 35%. Bueno, 35% en Caracas, profe. Yo estuve, sí, y además promedio, pues estuve, eso oculta algunos ítems que sí, llegan a 60. Pues. Yo estuve este fin de semana en Maturín. En Maturín la situación es dramática. Uno entra a los supermercados y entonces están los anaqueles llenos de vasos de plástico, estos de bromas, de containers estos de plástico que la gente mete en la nevera. Bueno, que no sé si tendrán algún sentido porque, bueno, no hay nada que guardar adentro. Y la nevera se va a la luz, o sea, no puede meter nada tampoco. Pues. Una cuestión muy grave. Mucho. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, profe? Está pasando que un modelo de planificación centralizada que no planificó nada colapsó. Un modelo de planificación centralizada que no calculó que el Guri podía caer debajo de la meta de agua, de la cota de agua que debe tener para funcionar bien. Un modelo centralizado que no calculó que había que sacar más petróleo liviano para poder utilizarlo con el petróleo pesado que sacamos de la faja del Orinoco. No tenemos capacidad de responder ante la crisis que nos está pasando, porque fíjate que otra cosa que ha pasado por debajo de la mesa es que Ramírez dice que se va a llamar a una reunión de la OPEP y automáticamente Arabia Saudita dice que no tiene ningún interés en disminuir primero porque esos son mercados que si ellos se salen del mercado son ocupados por otros proveedores, claro. Y segundo, que el interés de Arabia Saudita es bajar el precio del petróleo, bajo un argumento muy potente, y es que ese baja en la de los precios del petróleo va a sacar proyectos que son muy caros, el proyecto de sacar petróleo en aguas profundas de Brasil, el proyecto de sacar petróleo en aguas profundas del Golfo de México, de sacar petróleo de Alaska. Todos esos proyectos se caen porque el precio del barril de petróleo se cae. Entonces, pareciera, y es evidente, que Arabia Saudita aparece como un actor importante en el mundo petrolero, capaz de ponerle cota a la OPEP, decirle a OPEP, no señor, vamos a producir lo mismo, y decirle al resto de los productores, señores, voy contra ustedes. La guerra petrolera llegó. Para la guerra que se tenía que haber preparado Venezuela, que era para la guerra de los precios del petróleo, la tenemos al frente y Venezuela no tiene capacidad alguna de protegerse de eso, sino simplemente asumir las consecuencias de unos precios del petróleo. Yo de verdad que me dio pena conmigo, con el país, que Maduro dijera que el país se puede manejar con el barril de petróleo a 40. Cualquiera sabe que si con el barril a 100 estamos pasando por las penurias que estamos pasando, bueno, con el barril a 40 la situación va a ser mucho peor. No solamente a 100, incluso se han hecho cálculos en estos días proyectivos. La única forma de que, conservando las cosas como están, este modelo sobreviva, o sea, ni siquiera funcione, sino por lo menos siga respirando, es con un barril de por lo menos $140. Estamos hablando de soportar importaciones que por encima de los $40.000 millones, que es para medio darle de comer a la gente. Eso solo es posible en las condiciones actuales con un barril a 140. Con un barril que ya va rumbo a los 70, estamos hablando de la mitad, ¿no? De nuevo, no solamente es el barril de petróleo. El problema es que tú vas a tener que pagar el año que viene casi el doble de lo que pagaste este año por servicio a la deuda. Y mucho del desabastecimiento que vimos este año porque tú privilegiaste el pagar afuera
y tuviste una especie de default técnico adentro. Sí. Entonces, cuando tienes que pagar con menos renta petrolera, mucho más al servicio de la deuda, con posibilidad casi nula de subir la producción, lo que te viene es una capacidad muy, muy limitada, muy finita de dólares para que la economía funcione. Ahora, una cosa importante, tú mencionabas, es la cuestión del modelo. Algunos críticos internos al gobierno, o sea, críticos del gobierno dentro de lo que se llama el modelo oficialista. Los críticos rojos. Pues. Críticos rojos, hablan de, bueno, la corrupción, la falta de gerencia, y llaman un poco a rectificar. El problema es que rectificar en un modelo que está estructuralmente perverso es casi imposible. Sí. O sea, tendría que reinventarse. El problema no es que Maduro sea, que lo es, más o menos inepto. El problema no es que haya corrupción como nunca en la historia. Uno pensó que Chávez era corrupto, o sea, el gobierno de Chávez. Pero esto dejó en pañal el gobierno de Chávez. Entonces, se trata, más allá de la corrupción, más allá de la ineptitud, más allá de la falta de pericia, se trata de un modelo que no funciona, esté al frente quien esté. Entonces, lo decimos porque el año que viene, y nos conecta con el siguiente tema, es un año electoral, sí, donde tú vas a tener la posibilidad de contarte y tratar de incidir políticamente en la recomposición de los poderes públicos. Las encuestas son hasta ahora promisorias. Se habla de un crecimiento importante en la intención de votos de candidatos de la oposición. Estamos todavía muy lejos de la elección. Todavía no se sabe cuándo va a ser. Pero de todas formas, lo que hay que tratar de evitar es que surjan justo cuando tienes una posibilidad importante de incidir políticamente, surjan las voces agoreras diciendo, ya esto se lo llevó quien lo trajo, no hay nada que hacer, no perdamos el tiempo votando. O sea, a medida que el país se pone cada vez peor, la posibilidad de poder incidir también surge con mucha fuerza. Entonces lo que hay que hacer es aprovechar ese envión y no desestimularlo. Sí, eso que tú acabas de decir, para mí, Ángel, es la clave de este asunto. Y es la clave porque uno ve en las redes sociales y uno ve el discurso en la calle, cuando uno va a una reunión mucha desesperanza, ¿no? Solamente una desesperanza, sino que un autoflagelamiento, una especie de caerle encima a los líderes propios, un gastar las energías en una crítica hacia las propias entrañas que nuevamente desgasta, le quita a la gente deseos de, y yo creo que cada vez que eso pasa el gobierno lanza cohetones, pues, porque de alguna manera eso afecta la cohesión que puede haber dentro de la unidad y por supuesto ayuda a compensar el deterioro evidente de las filas del gobierno. Yo creo que la oposición, nosotros y todos los que estamos alrededor de este asunto, tenemos que hacer un esfuerzo bien grande en acabar con diatribas internas. Paralizante. Sí, pues la crítica es saludable. Bueno, pero la crítica que de alguna forma movilice, construya. Esta cuestión de Capriles traidor y Leopoldo atorado, y esas cosas no nos conducen a ninguna parte. Esas cosas más bien terminan beneficiando al gobierno, terminan siendo un impulso para que el gobierno se sienta como que, bueno, no tenemos que preocuparnos por la oposición. Yo creo que un trabajo importante de los líderes de los partidos políticos es sentarse con una lima bien grande, ¿no? Y limar todos esos aspectos que en el discurso de ellos mismos como líderes anima a la gente a otra crítica hacia adentro. Hay que, como dices tú, estamos en un momento estelar para convocar a la gente, en un momento en que la gente está esperando que alguien diga algo en favor de ellos, pero eso no va a pasar si estamos picándonos los hígados No, es que el gobierno no va a hacer mayor cosa, o sea, el gobierno ya uno sabe lo que va a hacer, o sea, no se puede reinventar. Quienes podemos hacer más cosas o distintas somos nosotros. La pelota está del lado del país no militarista, del país opositor. Y que el país opositor quiera hacerlo o no quiera hacerlo depende básicamente de él. Por cierto, si me permite un inciso, Consultores 21, una encuesta que salió a circular ayer, responsabiliza a los militares de la escasez y de la corrupción.
Claro. Bueno, era un salpique esperado, pero yo creo que los militares entonces también tienen que detenerse un momentico y decir, bueno, ¿dónde está la institucionalidad? ¿Qué papel jugamos nosotros dentro del sistema político? Porque bueno, si no, esto es una cuestión que se va a llevar por delante a todo el mundo. Cuando decimos los militares, porque siempre hay que aclararlo, estamos diciendo cumplan el rol que les da la Constitución, no se salgan de allí. O sea, cualquier invento de convertirse en árbitro no les queda bien. O sea, lo que se trata es de que ustedes respeten la voluntad popular que se va a expresar el próximo año. Sean garantes de la soberanía del pueblo. Ahora, ustedes no son soberanos, ustedes están al servicio del pueblo. Nadie les pide que hagan nada distinto, ninguna aventura, ninguna cosa rara, a respetar la voluntad de la gente. Bueno, hay que rescatar el artículo 5 de la Constitución. La sí, claro, soberanía. resides en el pueblo, resides en el pueblo. Y creo que llegan momentos para que la gente lo ejerza. Insisto, cuidado con los que empiezan a desinflar a la oposición hacia adentro. Discúlpenme lo ramplón del ejemplo, pero imagínense por un segundo a Miguel Cabrera, que va a batear, y el pitcher es José Vicente Carrasquero. O sea, usted, Me la haga botar. No, usted dice, bueno, tengo a Carrasquero de pitcher, a Miguel Cabrera de bateador. ¿Usted por quién apuesta? Bueno, evidentemente por Cabrera. O sea, yo parece una pelea digamos, de burro contra tigre, pero salvo que alguien convenza a Cabrera que no vale la pena batear. De que, bueno, o sea, y le hagas un trabajo psicológico de que, bueno, y al final gane Carrasquero, pero no porque sea buen pitcher, o porque sea mejor que Cabrera, o porque sea más fuerte, sino porque Cabrera se autoconvenció de que no valía la pena. Exacto. Entonces, en este momento todo va caminando hacia una conformación de una mayoría popular importante. Todavía falta mucho camino por hacer. Bueno, el rescatar, Ángel, siempre lo decimos, que estos 15 años el gobierno no ha avanzado más porque no se lo hemos permitido. Claro, claro. Y eso ha sido una victoria. Claro. Por supuesto, la gente dirá, bueno, pero ¿qué clase de victoria es esta? No, es la victoria de no haber permitido la instalación de un comunismo férreo en Venezuela, de no haber permitido que se arrasara con la educación privada, de haber que se arrasara. enlentecido muchas cosas que pudieron haber sucedido mucho antes. Exacto. Y que tuvieran mucho más bueno, de hecho, la posibilidad de que tengamos una posibilidad, valga la redundancia, real el año que viene, de poder hacer cambios políticos importantes si ganamos la Asamblea Nacional. O sea, eso no tiene explicación sino en función de lo que se ha hecho durante 14, 15 años. Entonces, de nuevo, o sea, todo apunta a un aumento de la masa democrática nacional, de la masa no militarista nacional. Vamos rumbo a ir cada vez sumando adeptos del sector oficialista, decepcionado, molesto. Para quienes hay que abrirse. Y para quienes hay que seducir, claro, no porque, criticando solamente el claro, problema, porque la cuestión no puede ser, bueno, ahorita que pusiste, la pusiste de aquel lado, entonces te vas a ir para acá. Sí. Yo creo que... O burlándose cuando que la culpa es de ellos. Sí, no, la culpa es de ellos, también son víctimas, ¿no? Claro, y por eso es que están buscando dónde meterse, claro. Pero si vienen para acá y lo que nos vaya es palo. Y además, si vienen para acá, tienen que tener una explicación distinta de cómo haríamos las cosas nosotros, de cómo haría la cosa de la oposición. Entonces, pero por el camino que va, digamos, pareciera que el futuro difícil, complicado, mientras el país se enreda más, por supuesto se pone cada vez más negro, pero dentro de todo hay una opción de incidir, una opción de poder afectar al entorno político. Te puedo hacer importante. una pregunta que me hicieron y no supe responder. Adelante, ¿cuál? ¿Cómo se van a elegir a los diputados? Tienes 2 minutos solamente para contestar. No tengo ni idea. Hay varias opciones en la mesa. Pareciera que la opción de ir a primarias es la que está ganando. Pero primarias para todos los cargos. Salvo algunos sitios donde hay un consenso y hay que entender que hacer primarias es una cosa, primero costosa, muy costosa, no la vas a hacer con el CNE, por supuesto. Y segundo, es engorrosa desde el punto de vista logístico. Si puedes ahorrarte primarias en algún sitio porque hay un consenso, pues eso se agradece. Claro. Pero creo que esa es parte de la agenda de los próximos días, determinar cómo se va a hacer. Hasta ahora no hay mucho ruido. Sí, pero no se va a entender por consenso, por ejemplo, que se diga que los partidos se van a reservar los puertos salidores. Pareciera que hasta ahora no. Incluso la mejor prueba de que la cosa va por buen camino es que no hay mucho ruido. O sea, lo que se ha discutido hasta ahora ha sido consensuado, ha sido, pareciera, de mutuo acuerdo. Eso, por supuesto, trae agua al molino. ¿Cuál es tu sistema preferido? No, creo que las primarias pueden movilizar mucho a la gente, pero de nuevo, el gran problema es un problema logístico y económico. Pero si podemos solventarlo, de tener plata suficiente, que no la hay, y de tener Ahora, eso, lo bueno de esto es que eso anima a los liderazgos regionales, que son liderazgos que además movilizan mucha gente en sus entornos y que yo creo que agregaría bastante de cara a una elección
que va a ser una elección muy competida, porque el Muy gobierno, competida sin real y sin todo lo demás, además que todavía no sabemos la fecha, que es No sabemos la fecha, se la una decía que el se quieren... gobierno, se la sí. decía el gobierno. Además, los rusos también juegan y juegan sucio muchas veces. Se nos acabó el tiempo, José Vicente. Gracias por acompañarnos. Nos esperamos en una próxima oportunidad para seguir escarbando a ver cómo explicamos qué hay detrás de estas cosas que usted y yo, nosotros sufrimos todos los días en Venezuela. Gracias por acompañarnos.